Y la sombra de Star Wars llevó a 1000 imitadores a intentar capturar su magia, pero pocos lograron acercarse. Algunos fueron experimentos, otros intentos de sacar dinero. Un puñado, tesoros de culto propio. Imagina galaxias olvidadas, presupuestos bajos y ambición que choca en cine. Estas son las 13 imitaciones de Star Wars que valen la pena ver. El número 13, la batalla más allá de las estrellas. 1980. Cuando Corman decidió aprovechar la ola de Star Wars, lo hizo a su modo. La batalla más allá de las estrellas se vendió como una barata imitación y se convirtió en una de las películas B más queridas de la historia de la ciencia ficción. Con un presupuesto que apenas podría comprar una nave de Star Wars, de alguna manera creó su universo cósmico. La película narra a Shad, joven granjero, que reúne mercenarios para defender su planeta de un malvado señor de la guerra. La trama se parecía más a Los Siete Magníficos que a Star Wars. El tono, las batallas láser y la música heroica hacían que realmente pareciera un primo de Lucas. La crítica se burló. Su argumento reciclado y efectos muy baratos. Los fans hallaron encanto. De hecho, también, mientras la producción veía caos. Entre bastidores, James Cameron se curtió haciendo los efectos. Se convirtió en cantera para futuras leyendas de Hollywood. Con los años, Battle Beyond the Stars halló público entre coleccionistas de VHS y aficionados al cable nocturno. Fue la prueba de que el corazón y la creatividad podían brillar con decorados de cartón y maquetas. Puede que haya nacido de la imitación, pero vivió todavía de hecho como un acto de pura invención. 12. Star Crash, 1978. Antes de que los efectos fueran digitales. Antes de que los presupuestos se inflaran, existía Star Crash, un homenaje italiano a Star Wars. Fue una cinta tan rara que parecía sacada de los sueños de un niño que vio Star Wars y quiso recrearlo de memoria. La historia sigue a Stella Star, una pirata del espacio, que se alía con su compañero robótico para salvar a un príncipe de un conde malvado. Hay sables de luz de algún tipo, batallas espaciales con telones pintados e incluso un pre-Knight Rider, David Hasselhoff, usando armas láser cuando se estrenó. El público no sabía si reír o aplaudir. La crítica llamó incoherente. Los fans lo llamaron intrépido. Era colorido, caótico e hipnótico. Director Luigi Cosi afirmó que era fantasía, no ciencia ficción. Una producción de libro de cuentos espacial fue plagada de dinero y censura. Las distribuidoras estadounidenses exigían recortes, censores europeos objetaban violencia e imágenes extrañas. Aún así, el choque estelar no murió. Con el tiempo, se volvió un favorito de culto entre quienes aman las películas extrañas. Puede que tomara prestadas las estrellas, pero forjó su propia galaxia de purpurina y locura. Número 11. El último cazador estelar de 1984. Aunque no fuera un copión, El último cazador estelar estuvo inspirado por el sueño que Star Wars vendió a una generación. La idea de que cualquiera podría ser un héroe. La película narra a Alex Rogan, un joven que vence un juego para aprender. Es una prueba de reclutamiento para pilotos estelares reales. De la noche a la mañana, lo envían a una guerra cósmica con flotas alienígenas y efectos. Al estrenarse, fue aclamada por abrir camino al CGI antes de volverse común. Sin embargo, algunos críticos lo acusaron de perseguir la gloria de Star Wars. La verdad era que aspiraba a algo más alto, convirtiendo la fantasía escapista en maduración emocional. Detrás de cámaras, la producción llevó la tecnología al límite. Las imágenes por computadora casi llevaron a la quiebra al pequeño estudio. Algunos cines se negaron a proyectarla, pensando que el público no aceptaría los gráficos por computadora. Décadas después de miniaturas, el caza estelar ha envejecido hasta convertirse en leyenda. Capturó la inocencia de una era cuando Arcade Dreams encontró Destiny en el espacio. No fue una copia barata en absoluto, fue un eco sincero. Mensaje 10 desde el espacio, 1978. La respuesta de Japón a Star Wars llegó con luces parpadeantes e imaginación intrépida. Mensaje del espacio fue de las primeras películas internacionales en inspirarse en la saga galáctica de Lucas. Fue muy ruidosa, colorida y dramática. Los críticos rieron al principio, mas la ambición de la película era innegable.
La historia reúne 8 héroes del cosmos que deben unirse para vencer un imperio malvado. Una princesa envía semillas místicas al espacio, que encuentran su camino hacia guerreros de mundos distintos. ¿Suena familiar? Ese era el punto, en vez de copiarlo, escena por escena. Un mensaje desde el espacio impregnó el concepto con el mito japonés. La semilla simbolizaba el destino y el honor, mientras el imperio representaba la corrupción industrial. Director Kinji Fukasaku, quien luego dirigió Battle Royale, trató la película como una ópera espacial con un samurái. Naves épicas deslizaban como espadas en el espacio, duelos. La producción enfrentó intenso escrutinio por imitar a Star Wars. Toei Studios invirtió una fortuna en decorados y miniaturas, pero el equipo de efectos no logró ese estándar imposible. Lucas había establecido apenas un año antes. Cuando abrió en Japón, fue una sensación. Los niños lo adoraron. En América, los críticos se burlaban. Sin embargo, se comercializó como curiosidad y con el tiempo ganó tracción de culto gracias a las retransmisiones televisivas. Su energía hiperactiva, su armadura resplandeciente y su sentido mítico del destino. Lo convirtió en un fenómeno de culto. Un mensaje del espacio recordó a la audiencia que la imitación no siempre es robo. A veces es admiración. Bajo sus visuales cursis ardía una fe sincera en la esperanza, la unidad y la rebelión. No era solo un mensaje desde el espacio. Era un mensaje de un mundo que aún aprende a soñar. Número 9. Krull, 1983. Krull se promocionó como la aventura de fantasía destinada a poner fin a todas las aventuras de fantasía, pero el público la vio como una extraña mezcla de Star Wars y El Señor de los Anillos. La crítica la ridiculizó por ser confusa y derivativa. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en uno de los híbridos cinematográficos más hermosos de su época. Ambientada en un mundo lejano gobernado por una bestia, sigue la misión del príncipe Corwin para rescatar a su novia de invasores que viajan dentro de una fortaleza que se teletransporta. El mundo mezcla espadas medievales, láser y magia cósmica. Paisajes vastos. La banda sonora de James Horner es majestuosa. Su tono es verdaderamente mítico. Detrás de cámaras, la producción se descontroló. Los estudios Pinewood se transformaron en una fábrica de fantasía, llena de decorados que se derrumbaban, efectos que no funcionaban y reescrituras que se prolongaron durante meses. Columbia Pictures esperaba que Krull fuera su Star Wars, pero su mercadotecnia no sabía si era ciencia ficción o hechicería. Al estrenarse en 1983, el público quedó confundido. Fue un fracaso económico, pero con el tiempo cambió su reputación. Los fans comenzaron a redescubrir su creatividad, los diseños asombrosos de criaturas y el arma Gla, una estrella de filo que se convirtió en icónica entre coleccionistas. Su legado continúa como símbolo de un audaz fracaso. Eso se convirtió en un éxito eterno. Se atrevió a fusionar galaxias y reinos en una única aventura poética. Puede que no haya conquistado la taquilla, pero conquistó los corazones de quienes hallaron magia en su locura. Número 8. Cazador espacial. Aventuras en la zona prohibida. En 1983, antes de que Mad Max dominara el desierto, y antes de que Guardianes de la Galaxia convirtieran a los forajidos del espacio en héroes, existía Cazador espacial. Llegó al final de la fiebre de la ciencia ficción de los 80, prometiendo armas láser, mutantes y una rebelión interestelar. Lo que dio fue una obra rara y áspera, que unió la energía pulp con un corazón inesperado. La historia sigue a Wolf, un duro navegante espacial que va a rescatar a 3 mujeres varadas en un planeta desolado, gobernado por un tirano grotesco llamado Overdog. El terreno es muy tóxico. El aire es irrespirable y el superviviente desesperado. Lo que empieza como misión de rescate se convierte en redención. Wolf enfrenta su decadencia moral, filmada en 3D mucho antes de que fuera moda. La producción fue un gran fiasco tecnológico. Las cámaras se traban constantemente y las escenas deben rodarse de nuevo. El estudio quería otro Star Wars, pero Lamont Johnson se inclinó por westerns de ciencia ficción, dando a Space Hunter una textura polvorienta y áspera. El público quedó dividido. Algunos la descartaron como ficción barata, otros la hallaron cruda y fascinante. Con el tiempo, ganó seguidores entre fans que amaban su mundo desolado y sus efectos prácticos, que dejó huella entre muchos. El protagonista de la película.
Peter Strauss dio al papel profundidad y fuerza. Molly Ringwald, con energía terrosa, lo ancló a la fantasía. Space Hunter nació como imitador, creció y fue más valiente. Relato de supervivencia en una galaxia venenosa. La esperanza titila, débil, pero basta para guiar al perdido número 7. Flash Gordon, de 1980. Flash. Gordon no ocultó su fuerte influencia de Star Wars. La película la celebró con colores neón y música atronadora, y trajes extravagantes basados en las tiras cómicas clásicas que inspiraron al propio Lucas. Este renacimiento en la gran pantalla fue a la vez también parodia y profecía de hacia dónde irá la ciencia ficción. La historia sigue a un jugador de fútbol que es trasladado al planeta Mongo, donde debe enfrentarse al tiránico Ming el Despiadado y salvar la Tierra de la destrucción. Es puro pulp heroico en su máximo esplendor. Lo que lo distinguió fue su energía flamboyante. El director Mike Hodges convirtió cada escena en una ópera galáctica y la inolvidable banda sonora de Queen. Lo convirtió ya en leyenda. Detrás del esplendor había caos. El reparto chocaba con los productores. Los decorados italianos se desmoronaron. El guión cambiaba a diario. Sam Jones, quien interpretaba a Flash, supuestamente abandonó el set durante la producción, obligando a dobles y a reescrituras. Sin embargo, funcionó. Es exagerado. El tono y ese camp audaz le dieron inmortalidad extraña. Los críticos de la época lo descartaron como simple tontería, pero el público adoró su diversión. Con el paso de los años, Flash Gordon se convirtió en un hito cultural citado en todo, desde Ted hasta Guardianes de la Galaxia. Fue una imitación de Star Wars que se negó a imitar en silencio y en su lugar explotó con estilo, confianza y alegría cósmica. Flash Gordon enseñó a los cineastas que la ciencia ficción no tenía por qué ser seria para ser memorable. Fue una rebelión colorista en Technicolor contra la perfección y un recordatorio de que, a veces, las estrellas más brillantes son precisamente las que arden con mayor intensidad. Número 6. Batalla más allá del Sol. 1959. Mucho antes de Star Wars, existió una extraña película espacial soviética que más tarde sería transformada en uno de los primeros imitadores cósmicos de Hollywood. Battle Beyond the Sun empezó como una seria producción soviética llamada Nevo, pero cuando Roger Corman obtuvo los derechos en Estados Unidos, contrató a un joven cineasta llamado Francis Ford Coppola para volver a editarlo y rodarlo de nuevo para el público estadounidense. La historia original seguía a dos naciones compitiendo por llegar a Marte. Una alegoría política envuelta en un diseño futurista, pero Coppola la convirtió en algo completamente nuevo. Incorporó monstruos alienígenas, metraje de archivo y efectos, creando un ejemplo temprano de ópera espacial en el oeste. El resultado fue absurdo y fascinante. Los críticos lo calificaron de caótico, pero el público quedó intrigado por su mezcla de ideología e imaginación. Se parecía a un sueño en el que la propaganda se cruzaba con la ficción pulp. Los censores de Adventure, en ambos países, estaban inquietos. Los soviéticos no gustaron los recortes. Distribuidores temían el tono político. A pesar de la confusión, la batalla más allá del Sol cobró vida. Se proyectó en drive-ins en los 60, influyendo a cineastas de bajo presupuesto de ciencia ficción, que luego impulsaron la explosión del cine espacial setentero. Coppola llegaría a dirigir El Padrino, pero rastros de su edición experimental en esta cinta muestran ya una mente joven aprendiendo a doblar la realidad con arte. Esta película no era solo una copia de Star Wars. Era Ancestro, un experimento cósmico que unió propaganda y fantasía antes de que la fuerza despertara. Número 5. El agujero negro, 1979. Disney entró en carrera espacial. No buscó la esperanza ni el heroísmo. Apuntaron ya a la oscuridad. El agujero negro fue su respuesta a Star Wars. En lugar de batallas láser y rebeldes, ofreció miedo filosófico y silencio. La historia sigue a la tripulación que descubre una nave que orbita un agujero negro comandada por el muy misterioso Dr. Reinhardt. Sueña entrar en el abismo mismo, creyendo que le otorgará una comprensión divina. Lo que se despliega es una ópera espacial gótica, que mezcla ciencia con locura. La producción de la cinta fue monumental para Disney.
Fue su proyecto más caro de la época, y fue el primero en presentar efectos por ordenador. Sin embargo, el tono sorprendió a las audiencias que esperaban una aventura familiar apta para toda la familia. El final fue especialmente perturbador, insinuando que las almas del personaje quedaban atrapadas en un juicio cósmico eterno. Los críticos quedaron desconcertados. Algunos elogiaron su ambición, otros condenaron su oscuridad. El estudio entró en pánico, pero no quiso cambiarlo. Con el tiempo, aficionados redescubrieron el agujero negro como una obra maestra inquietante. Sus imágenes precedieron la revolución digital y su filo filosófico influyó en obras como Event Horizon e Interstellar. El agujero negro sobresalía por mirar la desesperación cósmica, en vez de huir. No fue solo una imitación de Star Wars, fue una meditación sobre obsesión, fe y la temible belleza de lo desconocido. Número 4. Star Odyssey, 1979. Cuando el cine italiano quiso tomar impulso de la ola de Star Wars, lo hizo con Wild Abandon Star Odyssey, que en algunos mercados también se reseña como Space Odyssey. Se trató de una aventura espacial de presupuesto extremadamente bajo, dirigida por Alfonso Brescia. Lo que le faltó en refinamiento, lo compensó con una energía cruda y unas ideas extrañas de singular fuerza. La trama narra un remate galáctico de esclavos donde la Tierra es vendida a un señor de la guerra que pretende esclavizar a la humanidad. Un equipo de científicos, ladrones y telepatas debe unirse para defender el planeta con tecnología obsoleta y voluntad. Suena familiar, pero resulta glorioso e impredecible. La producción se estrenó apenas en cines. Tras 2 años, se hicieron modelos de Star Wars con piezas de juguete y disfraces de tiendas baratas, y diálogos que parecían escritos al vuelo. Sin embargo, tras el caos, surgió algo cautivador. El tema subyacente de la rebelión contra el capitalismo galáctico dio una profundidad sorprendente. Los críticos se rieron, las audiencias no sabían qué pensar. Pero a lo largo de las décadas, la estrella Odyssey ganó nueva vida gracias a cintas VHS pirateadas y proyecciones nocturnas para los aficionados al cine de culto. Se convirtió en una especie de anti-Star Wars, una reflexión de lo que sucede cuando la imaginación es ilimitada, pero los recursos no lo son. Entre bastidores, el equipo de Brett enfrentó demandas por similitudes visuales con Lucasfilm y por censuras en Europa a su retrato de esclavitud humanoide. A pesar de ello, la película sobrevivió. Hoy se celebra por su sinceridad y ambición, una ópera cósmica impulsada por la voluntad humana. Star Odyssey demostró que la imitación a veces puede crear arte involuntario, un espejo caótico del éxito de taquilla que la inspiró, imperfecta, intrépida y extrañamente humana. El número 3. Saturno 3. 1980, pocas cintas de Star Wars eran tan extrañas y controvertidas como Saturno 3. Producida por Stanley Donen, el legendario director de Cantando bajo la lluvia. Era un romance serio de ciencia ficción. Fue uno de los thrillers espaciales más extraños realizados, realmente ambientados en una luna remota de Saturno. La película sigue a 2 científicos aislados, visitados por un oficial perturbado que trae consigo un enorme robot experimental llamado Héctor. La máquina se obsesiona con sus creadores y provoca una batalla entre la humanidad y la tecnología dentro de una base de investigación claustrofóbica. El tono es oscuro, surreal y inquietante. Críticos esperaban una aventura cósmica, pero recibieron horror psicológico. Detrás de cámaras fue un caos. Donen se enfrentó al elenco. La voz de Harvey K. fue doblada sin consentimiento y varias escenas se rodaron de nuevo tras violentas disputas entre director y equipo. Cuando Saturno III llegó a los cines, el público quedó dividido. Algunos admiraron su atmósfera inquietante, otros la descartaron por parecer derivada tanto de Alien como de Star Wars. Con el tiempo, encontró a su audiencia de culto. Su retrofuturismo, su banda sonora inquietante y su aterrador villano mecánico lo convirtieron en un artefacto de la pura ambición de la ciencia ficción setentera. Saturn III pudo haber fracasado comercialmente, pero logró forjar su propia identidad oscura. Se atrevió a mezclar romance y paranoia dentro de la inmensa vacuidad del espacio. Ya. No era un clon de Star Wars, era un eco de pesadilla que nos recordaba que las estrellas pueden inspirar y destruir. En segundo lugar, El humanoide. Producida en 1979 en Italia, en el apogeo de la locura de Star Wars.
El humanoide fue un deslumbrante y ambicioso intento de llevar la aventura cósmica al cine europeo, dirigido por Aldo Lato y protagonizado por Richard Kiel, conocido como Jaws. De la saga de James Bond, mostró batallas láser y misticismo cósmico que el público soportaba con un presupuesto mínimo. La historia sigue a Gola, un titán amable que se convierte en arma por un científico malvado, en el planeta Metrópolis. Presenta a una princesa heroica, a un chico psíquico y hasta un villano encapuchado con armadura negra. Su parecido con Star Wars fue tan directo que amenazaron demandas, mas nunca se presentaron. Detrás de la cámara, el caos reinaba, choques con el tono de los productores. El presupuesto se evaporó a mitad del rodaje y casi renunciaron por largas horas en armadura. Y pese a la locura, la película era deslumbrante. Usó lugares italianos como Sardinia para simular mundos extraterrestres y presentó maquetas elaboradas que rivalizaban con los efectos de Hollywood de la época. Los críticos la descartaron, pero el público de culto amó su estilo operístico. Durante años fue casi imposible de encontrar, salvo en copias de televisión granuladas. Cuando se restauró, décadas después, los aficionados descubrieron su encanto, actuaciones sinceras, música inquietante y un sentido de maravilla que trascendía la imitación. El humanoide sigue siendo uno de los ejemplos más puros y representativos de la obsesión del cine europeo por Star Wars. No era parodia, era la pura pasión convertida en un deslumbrante espectáculo. Demostró que el anhelo de heroísmo y de esperanza no se limitaba a una galaxia muy, muy lejana. Número 1. Spaceballs, 1987. Cuando Mel Brooks decidió parodiar Star Wars, no se limitó a burlarse, sino que la honró con total respeto y admiración. Spaceballs se convirtió en lo supremo, una parodia de Star Wars que trascendió la imitación al abrazar la risa como arma. Se burló de todo, desde el bosque hasta el merchandising. Sin embargo, lo hizo con un afecto que incluso George Lucas admiraba. La trama sigue a Lone Star, mercenario espacial, y a su compañero Barf, mitad humano, mitad perro, mientras rescatan a la princesa Vespa del Dark Helmet y del presidente Screw. En el camino se topan con un yogur suave. Un maestro muy sabio de Schwartz les enseña que el poder verdadero no está en las estrellas, sino en uno mismo. Detrás de la comedia hubo una clara y sorprendente innovación. Brooks obtuvo la bendición de Lucas bajo una estricta condición: que Spaceballs nunca fabricara mercancía de juguetes. El elenco encabezado por Bill Pullman, Rick Moranis y John Candy hizo sus papeles absurdos con total sinceridad. Los críticos estuvieron divididos al principio. Algunos lo vieron muy tonto, otros alabaron su ingenio. Pero al público le encantó. Spaceballs se convirtió en una de las comedias más citadas de los 80, generando memes y frases célebres, además de proyecciones a medianoche. Incluso el personal de Lucasfilm, según se dice, lo vio juntos para reír. Lo que hace perdurar Spaceballs es su equilibrio entre la sátira y la sinceridad. Celebró la maravilla infantil de la aventura espacial, recordando que no hay que tomarla tan en serio. Al burlarse de la galaxia, ayudó a preservar su magia. No fue solo la mejor imitación de Star Wars. Fue, de verdad, la que hizo que todo el género volviera a ser humano. Spaceballs nos mostró que tras cada batalla estelar y duelo láser hay lugar para el humor, para el corazón y para héroes que no eran perfectos. En su risa, hallamos el alma real de la ciencia ficción, desde zonas prohibidas hasta galaxias pintadas. Estas cintas recuerdan que la imitación también puede ser imaginación. Cada uno se atrevió a alcanzar estrellas con alas rotas y sueños prestados. ¿Cuáles tesoros olvidados ves? Comparte tu favorito en los comentarios y únete para seguir descubriendo más historias perdidas de las fronteras del cine. Suscríbete y mantente curioso.